creo que hay un cuarto elemento que también ha venido para quedarse, que es cíclico en la política de nuestro país, que a veces aparece y a veces desaparece, pero hay un cuarto elemento en la agenda política de nuestro país que ha venido para quedarse, y es el que tiene que ver con la seguridad. Y sobre esto me quiero detener un rato. Más allá de plantear un análisis sobre cómo se ha comportado cada uno de los actores políticos ante el atentado de Barcelona, creo que hay que plantearse un análisis, y este espacio es pertinente para ello, porque es una escuela de formación y por tanto un espacio de debate y de pensamiento de Podemos. Hay que plantearse seriamente que cuando nosotros hablábamos de política, cuando nosotros pensábamos en política, cuando nosotros nos metimos en este lío de la política como jóvenes activistas, teníamos en la cabeza muchas problemáticas sociales y muchos de los problemas que afectan a nuestro país. Nunca el de la seguridad. No estaba en nuestra agenda política. No estaba en nuestra agenda política la problemática asociada a la seguridad. Y sin embargo nos vamos a tener que relacionar con ello. Dicho de otra forma, ninguna formación política que no sea percibida como una formación política en disposición de gestionar las amenazas a la seguridad y al derecho a la vida de nuestro país va a ser capaz de ser una fuerza de gobierno, y además con razón. Por tanto, se nos abre una cuarta vía sobre la que tenemos que desarrollar cuáles son nuestras soluciones políticas al problema de la seguridad. Hablamos de eje izquierda-derecha, fundamentalmente hablamos de desigualdad de servicios públicos, hablamos de ejes de periferia, hablamos de nacionalidad y de cómo resolver los problemas de convivencia en nuestro país, hablamos de arriba y abajo y hablamos de regeneración política y hablamos de cómo reconstruir la democracia y la soberanía en nuestro país, que ha sido usurpada por la corrupción y por eso que llamábamos, y que creo que hay que seguir llamando sin complejos, una casta política, y tenemos que afrontar el reto de un contexto internacional que ha cambiado y el reto de la seguridad. Y es fundamental, después nos extenderemos más sobre esto, es fundamental explicar muy bien qué entendemos nosotros por seguridad frente al discurso de la seguridad de la derecha, del Partido Popular y de las fuerzas conservadoras. Si seguridad va a ser un concepto permanentemente vinculado a elementos como la ley Mordaza o a la aplicación de algunos elementos del pacto antiyihadista, nosotros no vamos a ser nunca una fuerza política en disposición de alcanzar el gobierno. Seguridad tiene que ver con un concepto de la paz como mucho más que ausencia de guerra. Seguridad tiene que ver con derecho a la vida, entendido mucho más allá que derecho a que no te maten. Seguridad tiene que ver con plantear una política de seguridad, y lo estamos haciendo desde el principio. Tiene que ver con plantear una política de seguridad coherente. No pueden ser los golpes de pecho, el ejército y la bandera cuando hay un atentado, pero venderle armas a Arabia Saudita. No puede ser. Necesitamos una política exterior coherente, necesitamos ser un referente de paz que vaya más allá de la ausencia de guerra, necesitamos ser un referente de diálogo en tiempos en que el mundo, y tenemos que diseñar una política internacional de diálogo en tiempos en que en el mundo el diálogo brilla por su ausencia. El mundo dirigido por Donald Trump no va a ser un mundo en el que se dialogue más que el mundo anterior. Creo que eso lo sabe todo el mundo. Por tanto, nuestro país, que en algunos momentos de su historia ha jugado un papel internacional nefasto, pero en otros momentos de su historia ha jugado un papel internacional. Eso que se puede ver de una forma tan brillante, que esas mociones de censura fueron el punto final a una campaña de impugnación del Partido Popular. Esas mociones de censura fueron la puesta de largo de un Podemos de soluciones, de un Podemos que aspira a gobernar en este país, que puede gobernar en este país, que punto por punto, cada una de las dudas que se cernían sobre el campo político del cambio a la hora de gobernar se han disipado. Que en economía gestionamos mejor los ayuntamientos de los que gobernamos, la deuda va mejor y los servicios públicos van mejor. Que en seguridad ha habido un atentado absolutamente terrible en Barcelona y nadie ha podido ponerle una sola tacha a la gestión de Ada Colau, salvo el indeseable que dijo los democratas. Creo que en esos terrenos tenemos que medirnos, y creo que es una tarea fundamental de Podemos ganar en este tiempo atributos de gobernabilidad. Se nos tienen que imaginar como gobierno, se tiene que ver a Pablo como presidente, se nos tiene que imaginar como gobierno en la Comunidad de Madrid, se nos tiene que imaginar como alcaldes y alcaldesas a nuestros dirigentes en cada uno de los pueblos y de las ciudades de la Comunidad de Madrid.
Tenemos que ganar atributos de gobernabilidad partiendo de esas mociones de censura que no fueron el punto final a una campaña de impugnación del Partido Popular, sino que fueron el arranque del Podemos que puede gobernar. Y a la vez, y ahora en la parte de las tareas me extenderé, ya voy a acabar, y a la vez todo eso se tiene que conjugar con un trabajo orgánico que no pierda la visión de cambio y que no nos convierta en un partido más. Todos esos retos, que son los retos, por cerrar, son los retos de un final de pequeños ciclos. Yo creo que el ciclo de la crisis empieza a tocar a su fin y que se abre un ciclo político diferente, muy marcado por el anterior, pero se abre un ciclo político diferente. Creo que el ciclo político de la crisis empieza a tocar a su fin con una década perdida, con una década de intensificación de políticas de austeridad después de la crisis, que no ha servido para cambiar el modelo productivo, para ganar competitividad, para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, para plantearnos cuáles eran los problemas fundamentales que nos llevaron a la crisis, sino para intensificar las políticas que nos llevaron a la crisis. Más precariedad, menor modelo productivo, más dependencia, otra vez hay una burbuja del ladrillo en la Comunidad de Madrid, más dependencia del turismo, más monocultivo de sol y playa para España y menos apuestas por la diversificación económica. Fundamentalmente marcados por esa década perdida, se abre un ciclo político en el que también nuestro papel tiene que adaptarse. Creo que el papel que tenemos que jugar es fundamentalmente el de ser capaces de impulsar un movimiento popular destituyente en España a la vez que somos un partido político en condiciones de gobernar. No decía por ti, yo lo digo a mí, que me enseño mucho, no me estoy por ti. Bueno, me sumo a los agradecimientos que ha expresado Ramón, tanto al Círculo como a Mónica. Yo, sobre todo desde que soy portavoz, paso muchas horas en el Congreso y es muy mala práctica, entonces también le agradezco a Fran, que no sé ahora dónde está, y a Ramón, que siempre, es verdad que aprovechando cierta ventaja de que vivimos en Madrid, pero no os creáis que mucha más, porque a veces viajamos más a otros territorios y precisamente lo que más descuidamos es lo que tenemos más cerca, que nos obliguéis a hacer estas cosas, porque son los espacios en los que podemos debatir entre nosotros y nosotras con más tranquilidad y quizás sin la presión de siempre de las cámaras y los ritmos frenéticos y todas las presiones que tenemos a diario, y también saber, narices, en qué estamos pensando colectivamente y cuáles son las intenciones que tenemos y cómo vamos a afrontar los retos colectivos que tenemos por delante. Y además me consta que, bueno, lo habéis dicho los dos, que ha sido una escuela donde hemos demostrado que la diversidad no siempre es fuente de titulares negativos y no siempre tiene por qué ser, parece que el estigma que persigue a Podemos, sino todo lo contrario, una fuente de riqueza, y creo que esa es la clave de Podemos y también de nuestro país. Así que bueno, pues eso, muchas gracias y que de verdad estoy muy en respuesta en las instituciones que deberían estar al servicio de la gente. Son problemas que ya no estamos dispuestos a seguir teniendo, que además sabemos que tienen soluciones y que si no se están afrontando esas soluciones es porque hay unas élites que están secuestrando las instituciones en su propio beneficio y no pensando en el interés general, y creemos que puede ser un momento de que haya una regeneración y de que sea la gente la que entre en las instituciones a defender sus propios intereses en lugar de delegarlos en una sección o una parte de la sociedad que parece que de ser representantes públicos ha pasado a actuar con autonomía y de forma solamente mirando para sí misma, ¿no? Y mirando a su propio ombligo y representando sus propios intereses y no los intereses del país. Esa era la idea de la casta, ¿no? Si os acordáis, en las europeas, creo recordar que fue en las europeas, hubo un debate que siempre ponemos como ejemplo, y es ese debate en el que uno de los candidatos, creo recordar que era el candidato del Partido Popular, pero puede ser que esté cometiendo un pequeño error, así que no lo voy a asegurar por si acaso, que dijo algo así como, yo voy en business y me parece bien viajar en business y que los políticos viajen en business. ¿Es viajar en business el principal problema que tenemos en España los ciudadanos? Pues obviamente no. La vivienda, los recortes,
la regeneración democrática, la corrupción, pero esa frase, esa idea de, pues a mí me parece muy bien ir en business, era como un pequeño detalle que simbolizaba lo que piensa un sector de la sociedad que de tanto ser representante público había dejado de representar a lo público y se había puesto a representarse solo a sí mismo. Podría haber sido con el viajar en business frente a viajar en turista, como con cualquier otro ejemplo. No quiero decir con esto que los políticos tengan que viajar en business, sino que era lo que representaba todo un sentir general de descontento con un sector de la población que decía que no representaba, pero que en realidad todo el mundo sabía que ya no representaba a nadie más que a sí mismo y defendía sus intereses. Creo que en estos 3 años, si os dais cuenta, la situación de millones de personas en este país probablemente en su día a día no ha sufrido grandes mejoras. El desempleo sigue siendo elevadísimo. Es verdad que no estamos en las peores tasas de desempleo que hemos vivido desde que se inició la crisis, pero hay un desempleo brutal. Los datos que conocíamos hoy del paro son abrumadores porque vemos cómo estructuralmente en nuestro país hay una creación o no creación de empleo que es muy pequeña y que es sobre todo empleo precario, temporal, que dura semanas o meses y que se destruye tan rápido como se crea y que no permite a la gente tener una vida con mínimas seguridades. Cuando una persona no sabe lo que si va a tener trabajo o no al día siguiente o al mes siguiente, a lo mejor al día es una pequeña exageración, pero desde luego lo de al mes siguiente no lo es, porque además como el despido es más barato, incluso aquella gente que crea que puede tener un trabajo más estable se puede encontrar con que de repente le dicen fuera porque de repente mi empresa no es que tenga pérdidas, es que no tiene los beneficios que yo había programado que tenga. Eso es la legislación laboral que los partidos del régimen han ido aprobando en todos estos años. Y además, insisto, con problemáticas, pues no solamente como el empleo que se crea y se destruye, sino el paro de larga duración, que afecta mucho a personas, no solamente de, por supuesto, paro juvenil galopante, sino edades entre los 45 años y para arriba, de personas que han acumulado una experiencia laboral valiosísima y que estamos tirando por el retrete, porque ahora preferimos hacer por el sueldo que cobraba una persona con 45 años, hacemos 3 contratos precarios que se renuevan cada 2 meses y que sirven para que todo el mundo estemos en esa rueda de precariedad y como de intentar devorarnos entre nosotras. En la vivienda tampoco ha habido grandes cambios, parece que ahora con cualquiera que habla se dice que los precios están volviendo a subir a los niveles pre-burbuja, pre-estallido de la burbuja inmobiliaria y si os dais cuenta, es verdad que los ayuntamientos del cambio han hecho cosas importantes en materia de vivienda, pero desde luego se siguen produciendo desahucios en nuestro país, que son violaciones de derechos humanos y no hay alternativa habitacional. El parque de vivienda, no está Marco Candela por aquí, que ha peleado esto, ¿no está? Bueno, pues Marco ha sido uno de los que en la Comunidad de Madrid ha peleado más por que se rinda cuentas y porque no haya impunidad con la venta de vivienda pública, pero aquí la venta masiva de vivienda pública, los fondos por debajo del precio de mercado, ocurrió bajo los gobiernos del Partido Popular y esas viviendas ni se han devuelto ni se las espera y nos encontramos con que no hay viviendas suficientes para todas las personas que necesitan una alternativa habitacional porque no pueden pagar los alquileres porque a su vez hay una ley de alquiler que tienen que hacer los médicos, las están dedicando a atender pacientes preferentes con un sistema de autoorganización que les permite atender a gente que lo necesita con urgencia. Porque si no, podría ser que esa gente estuviese 3 meses y 4 meses esperando una atención sanitaria que pueden necesitar con urgencia. Entonces, todo esto para decir, podríamos seguir poniendo muchos ejemplos, que probablemente la situación de millones de personas en este país no haya cambiado en los aspectos centrales que importan en su vida, no haya habido políticas públicas que permitan mejorarla de forma sustancial y de forma definitiva. Y digo esto no porque yo crea que es imposible cambiar, sino porque hay una toma de conciencia que nosotros hemos vivido en este tiempo que implica saber que los cambios son más lentos de los que a mucha gente nos gustaría. Y eso implica que la organización tiene que estar permanentemente tensionada para lidiar con esa frustración y con que eso no derive en desencanto. Porque ¿qué más nos gustaría que gobernar ya y poder hacer todos los cambios legislativos que necesita nuestro país? Pero ese proceso en el que vamos avanzando, al menos yo lo creo, voy a intentar explicaros por qué lo creo,
pero a veces los cambios son más lentos de lo que pensábamos. Y eso es hablar de vidas, de personas que necesitan que se produzcan cambios políticos que todavía no se están produciendo. Y esa es una tarea que, por mucho que haya portavoces en la tele todos los días diciendo la cantidad de cosas que queremos hacer, vosotros y vosotras tenéis que hacer, y es mucho más importante que la hagáis vosotras y que seamos capaces de convencer a la gente de que hay que apostar por un proceso de cambio que quizá va más lento de lo que nos gustaría, pero que va avanzando con paso firme y que es necesario seguirle metiendo mucha organización popular y mucha gente al proceso, porque si no es muy probable que se desinfle y que en las cuestiones fundamentales, pues ya lo sabéis, por mucho que haya gobierno, cuando se quieren cambiar las cosas de verdad, o hay gente detrás que está dispuesta a defenderlas, o es imposible porque una ley se tumba muy rápido, un gobierno también se puede tumbar rápido, y habéis visto todos y todas, porque además nos lo han televisado minuto a minuto, que en este país se pueden hacer muchas cosas, el régimen es capaz de hacer muchas cosas para tratar de que salga lo que ellos quieren. Voy rápido con la situación política. Si os dais cuenta, a pesar de esta cosa que podría parecer pesimista, así como los cambios van más lento de lo que esperaríamos, bueno, hay cosas que sí han cambiado. Lo primero es que gobernamos en los principales ayuntamientos del país. Hay millones de personas que a día de hoy están viviendo en ciudades, pueblos, municipios que están gobernados por las fuerzas del cambio. Y en esas ciudades, en esos municipios, esos millones de personas están viendo cómo nosotros y nosotras somos capaces de gestionar mejor. Qué casualidad que insistan tanto en que somos un partido de protesta y no de propuesta. Qué casualidad que insistan tanto, cuando resulta que nosotros estamos demostrando en los principales ayuntamientos del país que somos capaces de reducir la deuda, que era algo que se suponía que solo sabían hacer los buenos gestores del Partido Popular, que han subido la deuda estatal al 100% en la Comunidad de Madrid a niveles insospechados, y que además de reducir la deuda, estamos siendo capaces de invertir más en servicios sociales y en servicios públicos, y de hacer cosas importantes como plantarles cara a los bancos y multar a los bancos que quieren tener viviendas vacías cuando hay gente que no tiene casa. Ese tipo de cosas las estamos haciendo desde los ayuntamientos del cambio, o de municipalizar servicios que son importantes. En Cádiz se acaban de municipalizar servicios que tienen que ver con la gestión de las costas, y eso es una victoria importantísima porque implica que vuelve al control público algo que en manos privadas estaba resultando peor que mientras lo gestiona la gente. No solamente estamos gobernando y estamos demostrando que sabemos gobernar mejor, y cuando hablemos de los retos veremos lo importante que es esto, es que además de eso debemos felicitarnos porque somos unos jabatos y unas jabatas, es decir, lo que ha pasado desde el año 2015 hasta ahora es un intento por tierra, mar y aire por parte de las fuerzas del régimen para tumbar a Podemos como fuese, a como diese lugar. Y eso es desde campañas mediáticas orquestadas, y eso no lo digo yo, lo dice el Congreso de los Diputados, orquestadas por un Partido Popular que utiliza el Ministerio del Interior de forma partidista para intoxicar a la población en contra del adversario político, y que se inventa pruebas falsas para atacar al adversario político. Y eso es el informe PISA, y eso es el Europacific Bank diciendo que Pablo Iglesias tiene una cuenta en las Granadinas. Eso lo ha dicho el Congreso, no lo digo yo. El Partido Popular ha usado el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra el adversario político. Capaces de ponerse de acuerdo para formar una alternativa, empieza una campaña de acoso y derribo. No sé si os acordáis de la presión que sufrimos para aceptar un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. No sé si os acordáis del bombardeo mediático al que nos sometieron diciendo, bueno, que era nuestra única alternativa, cuando en realidad, después de unas segundas elecciones, después de que en el Partido Socialista hayan tenido que provocar una implosión que ha sido respondida por la militancia, volviendo a poner a Pedro Sánchez como secretario general, después de que veamos ahora con esta moción de censura, con la operación Lezo, todo lo que ha hecho el Partido Popular con las instituciones, pues nos damos cuenta de que nos estaban intentando dar con queso, y que efectivamente, claro que puede haber un gobierno alternativo al Partido Popular, pero quien crea que Ciudadanos es una fuerza del cambio,
una fuerza política que se presentó a las elecciones diciendo que no iba a hacer presidente a Mariano Rajoy y que a los 2 días le hace presidente y que está apuntalando sus políticas incluso en los momentos más difíciles y les aprueban los presupuestos y el techo de gasto y les apoyan aunque sean corruptos y les sostienen en Madrid, les sostienen en Murcia, les hacen todo el blanqueo permanentemente, pues tú con perspectiva dices, narices, me la intentaron meter doblada, por decirlo con una expresión coloquial. Y ha venido Cubazuela y ha venido toda una campaña en la que el régimen ha hecho todo lo posible para que Podemos no gobernase. Y de nuevo, esto no es una cosa que dice la Podemos. El propio Pedro Sánchez da una entrevista a Jordi Évole y dice, oigan, efectivamente, a mí se reunieron conmigo y me dijeron, si tú pactas con quien nosotros queremos que pactes, todo va a ir bien. Pero si tú pactas con Podemos un gobierno, como nosotros no queremos que Podemos gobierne, entonces os vamos a dar muy duro. Y no puedes pactar con Podemos. Y eso es lo que explica lo que ha pasado en el último año y medio en nuestro país, es la insistencia de las fuerzas del régimen para evitar que Podemos gobierne y la resistencia de un espacio del cambio y de millones de ciudadanos y ciudadanas que contra todas las campañas de intoxicación, contra todos los usos partidistas de las instituciones, ha decidido seguir apostando no por Podemos ni por un dirigente concreto, sino por la posibilidad de cambio político en este país. Y ahora, y voy muy deprisa con esto, encontramos que se desvela una nueva aritmética parlamentaria. Es verdad que estos meses Cataluña va a centrar mucha de nuestra atención, pero fijaros que ahí, de nuevo, nos intentan decir que somos la fuerza política que tiene una posición más ambigua, cuando en realidad somos los únicos que desde el principio, incluso cuando estábamos solos en Cataluña y en España, hemos planteado la misma solución, referéndum pactado con garantías, la misma, cuando estábamos solos y ahora que parece que es la propuesta que defienden bastantes fuerzas políticas. Y es evidente que mientras gobierna el Partido Popular no va a haber una respuesta a la crisis territorial que vive nuestro país, porque el Partido Popular no entiende que España es un país plurinacional, porque el Partido Popular no acepta ya desde el año 2006 que en España pueden coexistir diversas soberanías. Es que en el año 2006 el Estatuto de Cataluña lo votan los catalanes y lo refrenda el Parlamento y es el Partido Popular el que lo lleva al Tribunal Constitucional. Entonces, la cuestión catalana, que es un eje abierto en el país, tiene que ser resuelta con un debate amplio que repiense el modelo de Estado. Un modelo de Estado que es plurinacional y en el que conviven diversas identidades y por tanto diferentes soberanías. Pero es que aparte de eso, en el Parlamento y a nivel estatal se configuran básicamente dos bloques o dos polos. Un polo restaurador que está comandado por el Partido Popular y que tiene en Ciudadanos una muleta perfecta y que dice aquí no se cambia nada y que además trata de bunkerizarse y de sostenerse en las instituciones porque incluso en términos vitales para muchos de sus dirigentes es la única opción que les queda para no terminar en Soto del Real, que el Partido Popular gobierne, es la única garantía para muchos de los dirigentes del Partido Popular de no terminar en la cárcel. Ese es el polo restaurador. Y después hay un polo del cambio, que yo creo que su máxima expresión es Podemos, y en el que necesariamente, pues según la aritmética actual, tenemos que pensar en entendernos con un partido socialista que después del golpe que le dieron a Pedro Sánchez y de la respuesta de la militancia, parece estar dispuesto a, entre esos dos polos, elegir el lado del cambio. Termino con esto. Esto quiere decir que nosotros nos olvidemos del rol que ha jugado el Partido Socialista, el antiguo Partido Socialista, podríamos decir, como fuerza del régimen. No, no nos olvidamos. Nadie como Unidas Podemos, con un Partido Socialista que, a diferencia del anterior, al menos por lo que parece, está dispuesto a mirar a Unidas Podemos de igual a igual y está dispuesto a decir clara una cosa que es evidente y es que no hay equidistancia entre Ciudadanos y Podemos. Uno está en el bloque restaurador del Partido Popular y otro está siendo, con su acción de gobierno en los ayuntamientos del cambio, probablemente el mejor ejemplo de cómo puede gobernar ese bloque del cambio y de cómo se pueden hacer las cosas de manera diferente. Por eso, nuestro objetivo, sacar al Partido Popular del gobierno. Y yo creo que ese es el elemento central que va a vertebrar toda nuestra actividad política. Ahora lo veremos en los retos y en las tareas. Sacar al Partido Popular del gobierno y ser capaces de construir una alternativa política, ser capaces de gestionar alianzas que, cuidado,
no solamente son parlamentarias. Tenemos que sumar a mucha gente al espacio del cambio, con mucha generosidad a la hora de gestionar las identidades partidistas, sabiendo que hay mucha gente que se puede vincular al proceso, quizá no queriendo ser de Podemos, pero estando dispuesta a participar del cambio, y ser capaces no solamente de sacar al Partido Popular, sino de construir una alternativa de gobierno, desde el ejemplo de los ayuntamientos del cambio, pero que tenemos que ser capaces de llevar a las comunidades autónomas en 2019 y al gobierno del Estado en 2020. Me he enrollado mucho, ahí lo dejo y vamos con los retos. Por intentar ser sintético, porque además nos van a echar a las 9. Así que voy a intentar condensar. Creo que no hay que engañarse. Creo que el reto y la tarea fundamental de esta organización política es poner la mirada desde ya en el 2019 y en el 2020. Eso significa asumir un escepticismo respecto al papel del Partido Socialista hasta que en 2020 haya las elecciones que tocan. Eso significa que probablemente Mariano Rajoy va a terminar el mandato. Y eso significa que sin quitarle una coma a la reflexión que acaba de plantear Irene, el Partido Socialista no se va a atrever a desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa, sino que nos va a decir que ya habrá elecciones en 2020. Por tanto, son los principales responsables de que Mariano Rajoy siga en la Moncloa. Y por tanto, el pacto de silencio que operaba sobre Pedro Sánchez y que él denunció en aquel programa de Évole, pero que ahora ya no denuncia, sigue operando. Y eso hay que decir. Y eso plantea muchas dudas sobre gobernar con el Partido Socialista. Muchas dudas. Yo creo que este no es un posicionamiento fácil, el de decidir si se va a un gobierno con el Partido Socialista o no se va. Ahora, a mí buena parte de las dudas sobre, joder, vamos a ser útiles y va a servir de algo que entremos en un gobierno con todos los límites que va a tener entrar en un gobierno en la Unión Europea en 2017, con las medidas que hemos visto que ya le han impuesto a los compañeros y compañeras griegos y griegas, cuya experiencia de gobierno pues no está siendo un éxito, y además con el Partido Socialista. Pero hay otro elemento que te dice, joder, algo útil tiene que ser cuando están haciendo todo lo que están haciendo para que no lleguemos al gobierno que van a nuestro país. Si hay esa resistencia, es porque algo de utilidad tiene que tener que lleguemos al gobierno. No sé cómo explicaros. Algo de utilidad tiene que tener que en ese Ministerio del Interior entre aire fresco y entre alguien a quien no haya nombrado Mariano Rajoy por Rubalcaba después del 30 años. Algo de utilidad tiene que tener. Algo de utilidad tiene que tener que en esa administración de Hacienda, de las amnistías fiscales, y por la que el Corte Inglés no ha pasado por caja en los últimos 3 años, pase alguien que tenga que ver con el cambio y no con Solbes, Rato, Montoro, los que han gobernado la economía de este país en los últimos 30 años. Algo tiene que haber para que haya ese empeño en que no gobernemos. Porque yo pensaba durante mucho tiempo, y esto lo reconozco, que los poderosos estaban siendo torpes, que la estrategia más inteligente con nosotros era dejarnos gobernar y nos estrellar. Y le dieron un buen... Es una organización política organizada por y para el IBEX 35, que es, por cierto, lo contrario de la definición de democracia de Thomas Jefferson. ¿Os acordáis? Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ciudadanos, partido de los ricos, hecho por los ricos y para los ricos. Por tanto, siempre van a apoyar al Partido Popular en el gobierno. Y Pedro Sánchez ahí se vio en una contradicción. Esto de la política es complicado, es jodido y genera muchas encrucijadas. Y se vio en una contradicción. Dijo, ¿yo a qué me apuesto? ¿A la supervivencia del régimen o a la supervivencia del Partido Socialista? Siendo que el surgimiento de Podemos ha hecho que las dos cosas juntas no sean posibles. Exitazo, compañeros y compañeras. Exitazo. Ya no es posible apostarle al régimen del 78 y al Partido Socialista a la vez.
siendo que el Partido Socialista es el partido que ha vertebrado el 1938. O el Partido Socialista gira y hace políticas populares, o el Partido Socialista desaparece. Porque para hacer la política del Partido Popular, la gente ya vota al Partido Popular, y para votar por cada política del Partido Popular no votan por ella. Exitazo. Y aún así ese exitazo no puede tener un final de camino con un supuesto giro en el Partido Socialista. Primero, porque joder, no te puedes fiar del mismo tío 6 meses después, ¿no? O sea, es como esto de... Yo me acuerdo de una serie cuando éramos chavales que se llamaba Luis y Clark. Y tú veías a Clark en la redacción de un periódico con unas gafas y luego se metía en una caña de teléfono y salía con un calzoncillo por encima del pantalón y ya nadie se daba cuenta de que era Clark, se creía todo el mundo que era Superman. A ver, yo creo que no puede. Yo creo que como ponerte un calzoncillo por encima del pantalón no puede hacer Superman. Tienes que hacer alguna cosita más. Tienes que hacer alguna cosa más. Tienes que lograr alguna vida de acero, que tienen que salir por los ojos, que tienes que volar un rato para que alguien se crea que eres Superman. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto de nuestra relación compleja con el Partido Socialista. Digamos que yo no ventilaría un debate sosegado y complejo con una apuesta por gobernar con el Partido Socialista, sino con una apuesta inequívoca por gobernar en este país, porque a las instituciones de este país le hace falta abrir puertas y ventanas y gente de presto, y probablemente la aritmética nos obliga a que eso se haga en el Partido Socialista, ¿no? Y ahí yo planteo un matiz. En todo caso, el Partido Socialista, que pese sobre su conciencia, nos va a llevar a 2020. El Partido Socialista nos va a llevar a 2020, ojalá me equivoqué, y me tenga que poner mi sombrero, que me lo voy a comer encantado, si el Partido Socialista se atreve a establecer una moción de censura mañana o Rajoy. Yo creo que desde luego nuestro apoyo en esa moción de censura lo tendría, pero creo que no lo va a hacer. Por tanto, pesen sobre su conciencia, estamos en 2017, 3 años más perdidos para la ciudadanía española, después de la década perdida que arrancó con aquel me cueste lo que me cueste, que dijo Zapatero, enmarañándose las medidas que imponía la troika y que ha supuesto una década de austeridad en nuestro país y por tanto una década en la que, y ahora sí entronco con uno de nuestros elementos, entronco con uno de nuestros elementos o de nuestras tareas fundamentales. Se explica muy rápido pero muy complejo. ¿Cuál es nuestro modelo de país? Básicamente todo lo que había que hacer y no han hecho. Pues esta es la explicación sencilla, pero luego es muy complicado explicarlo, es muy complicado instalarlo en los medios de comunicación y es muy complicado que se entienda. Pero desde aquel me cueste lo que me cueste y cueste lo que cueste de Zapatero, en el que la troika le impuso un mapa de ruta a España, que después aplicó el motor, desde entonces hemos venido aplicando una política que fundamentalmente se le parece a una cosa que en un libro estupendo de los 90, cuando nos llamaban antiglobalización, escribió Joseph Stiglitz, y leímos un montón de gente, que se llamaba El malestar en la globalización, y señalaba 3 vías a su desarrollo. 3 vías a su desarrollo. La primera, especialización productiva. Él ponía como ejemplo los monocultivos de soja, pero España ha sido un monocultivo de soja. Por tanto, hiperespecialización productiva. Nosotros somos un país de turismo en el que la construcción crece mucho y tira como principal motor productivo, monocultivo de sol, playa y cemento. Pero hasta ahí. ¿Cuál es nuestra relación desde el trabajo? Básicamente, adelgazar la capacidad del poder público de intervenir en la economía. En países como el nuestro, de la capacidad que tiene la democracia de dirigir un país. Vamos a decirlo claro. La capacidad que tiene la democracia de dirigir un país. Cuanta menos capacidad de dirigir la economía y cuanto menos peso en la economía tiene el poder público, más peso tienen los tiburones del sector privado, que son los que mandan este país. Y eso se ve, por ejemplo, en los desarrollos urbanos del sur de Madrid de los últimos años. Se han hecho pensando en la ciudadanía, se han hecho pensando en construir ciudad, se han hecho pensando en construir derechos, o se han hecho pensando en construir centros comerciales y a ver si viene problemas. Ese es el modelo, ¿no? Adelgazamiento del Estado, y quien manda aquí, ¿quién es? Pues fundamentalmente el poder económico. Fundamentalmente el poder económico. Decían, una economía desregulada, una mierda desregulada. Te han orientado hasta el ahorro.
y que han orientado al ahorro a la deuda, a contraer hipotecas y a comprar casas. Es decir, buena parte de la renta nacional, del dinero que teníamos los españoles y las españolas y que destinábamos supuestamente al ahorro, en realidad lo destinábamos a la deuda, a meternos en deuda con el sector bancario para comprar vivienda. Economía del cemento, deuda, economía especulativa, y todo eso tenía que ver con un modelo de regulación del sector bancario que efectivamente era de desregulación, un modelo de crecimiento de las ciudades absolutamente loco, con planes parciales absolutamente locos en la mayor parte de los pueblos de la Comunidad de Madrid, es decir, un modelo de adelgazamiento del Estado para que el poder privado fuera el que dirigiera la política económica. Y el que dirige la política económica del Estado manda mucho el Estado. ¿No? Por tanto, segundo elemento del camino es un desarrollo, adelgazamiento del Estado. Lo hemos hecho. Lo hemos venido haciendo desde Maastricht, pero desde 2007 hasta hoy lo hemos hecho y mucho. El Estado ha perdido mucho peso. Y por último, tercer elemento, tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y tenemos ahí el TTIP y el ALCA. Esto lo escribía Steve, que fue asesor de Clinton y vicepresidente del Banco Mundial en los años 90. Y han calcado el modelo 20 años después. No han tenido ni que inventarse un modelo. Lo han calcado. Ese es el modelo de nuestro país. Por tanto, consecuencias de ese modelo, las que conocemos y hemos contado miles de veces. Empobrecimiento, precarización, no es verdad que sea empleo. O sea, no que lo diga yo, que cualquier estudio te dice que en España se destruye empleo neto año a año. Se crean puestos de trabajo, pero el volumen total de horas de trabajo y el volumen total de salarios decrece año a año en España desde 2006. Decrece. Se trabajan menos horas y se perciben menos salarios totales. Por tanto, si están creando puestos de trabajo, pues está claro lo que están haciendo. Una tarta más pequeña repartiendo de trozos mucho más pequeños. Y por tanto, precarizar a la mayor parte de la población. Pero en términos de proyecto de país, es el resultado de la apuesta anterior. Por tanto, ¿qué nos toca hacer? Poner sobre la mesa un proyecto de país con servicios públicos, con seguridad, como decía antes, y no voy a entretener más en la mesa de la seguridad, porque me parece que el momento de esto con el tema, con empleo, con un coste de la vida más razonable, es decir, no se puede permitir que vuelva a haber una burbuja del mercado inmobiliario y la está viendo otra vez. Otra vez el precio de la alquiler está disparado. Otra vez el precio de la alquiler está disparado. Hemos tardado 3 años en volver a sufrir una burbuja inmobiliaria. ¿Y cómo se resuelve todo eso? Nosotros le llamamos transición energética y cambio de modelo productivo. Fundamentalmente dándole la vuelta, dejando de ser un país dependiente, convirtiéndonos en un país con una economía, en palabras de Rajoy, que hace cosas. Él lo explica así. Necesitamos una economía que haga cosas, no solo que preste servicios, que también, o sea, que vengan turistas, genial que vengan turistas, pero tenemos que vivir de más cosas. Eso se llama desarrollo productivo y eso requiere de una apuesta, y esa apuesta se llama inversión, y esa inversión, los dramas asiáticos en los 90 la hizo el sector público, en la salida de la gran crisis en América Latina en la década pasada la hizo el sector público, después de la Segunda Guerra Mundial la hizo el sector público, la tiene que hacer el sector público porque no la va a hacer nadie más. Por tanto, esa apuesta se llama que paguen impuestos los ricos para que podamos hacer una apuesta productiva, para tener un país en el que todos podamos vivir y no una jungla de asfalto. Y me dejo 26 retos de la vida. Que en 2019 nosotros seamos capaces de revalidar las victorias en los ayuntamientos del cambio y de consolidar gobiernos autonómicos fuertes. Y no tengo que deciros que Madrid, por la importancia que tiene este territorio en el conjunto del Estado, no solamente la ciudad, sino también la comunidad, es un objetivo importantísimo. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos del cambio ahora mismo solamente se tienen entre ellos para conseguir gestionar una red que haga un colchón a la ofensiva que nos está lanzando el Partido Popular. ¿Habéis visto la confrontación que tiene abierta el Ayuntamiento de Madrid, más bien el señor Montoro contra el Ayuntamiento de Madrid? ¿Habéis visto la ofensiva del Partido Popular, del conjunto del régimen, contra Ada Colau y contra el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Habéis visto cómo Endesa y el Partido Popular se alían en Cádiz para impedir que se pueda dar un bono social a las familias que necesitan electricidad y no pueden pagarla? Bueno, los ayuntamientos del cambio
solamente se tienen a sí mismos ahora mismo, evidentemente, y a los millones de ciudadanos que les apoyamos, y también las ayuditas que podemos ir dando desde las instituciones en las que estamos, aunque no gobernamos. Pero si queremos consolidar y avanzar en propuestas de gobierno, y ojo, ahí está el feminismo metido, la política que pone en el centro la vida se gestiona desde las instituciones más cercanas a la vida de la gente, que son los ayuntamientos, que son los espacios municipales. Entonces, necesitamos fortalecer la red de sostén de los ayuntamientos, y eso se hace revalidando y ampliando las victorias en los ayuntamientos, pero también consiguiendo que haya, lo explicaban Pablo Iglesias y Íñigo Rejón en un artículo que escribían hace un tiempo, necesitamos que haya victorias autonómicas que permitan generar un muro de contención frente a la ofensiva del Partido Popular y a la vez que sean un paraguas para esos ayuntamientos del cambio que, teniendo gobiernos regionales, gobiernos autonómicos que también aplican las políticas de cambio, tienen mucho más fácil seguir profundizando en medidas que de otra manera no pueden hacer, o pueden hacer solamente a costa de una grandísima confrontación y empleo de esfuerzo, porque los del Partido Popular, los soluciones que tienen para frenar el cambio, los utilizan con muchísima capacidad, ¿no? Y lo hacen siempre que pueden. Fortalecer los ayuntamientos del cambio y construcción de un bloque cada vez más amplio. Y con eso voy a otro objetivo que os toca directamente. En Vistalegre hablábamos de conseguir que en estos 3-4 años tengamos una organización con 1 millón de inscritos y inscritas y 100.000 compañeros y compañeras militantes en los espacios de base de Podemos, que son los tiros. Eso, aparte de todo lo bonito de pensar en cómo sería esta organización nuestra tan grande, mucho más grande de lo que es ahora, implica un trabajo de hormiga que vosotros y vosotras sois quienes podéis hacer en el día a día, porque quien está pegado al terreno, y de nuevo eso es feminizar la organización, pensar en el aquí, en el ahora, en el trabajo cara a cara, en el trabajo cercano que tiene consecuencias inmediatas, y tenéis que tener herramientas, y eso también es responsabilidad nuestra, para que ese trabajo no sea una tortura y sea, bueno, un trabajo dotado de medios económicos, de medios humanos, y que seamos capaces de generar una sinergia entre esos que parece que estamos todo el día o en la tele o en los niveles estatales o en el Parlamento, y la gente que os esté currando la organización todo el día a pie de calle. Esas sinergias tenemos que ser capaces de construirlas. Si no tenemos una organización fuerte, y si no crecemos como organización, y si no conseguimos que la organización sea un insumo para que cada vez más gente se sume al proyecto del cambio, por muchas políticas públicas que consigamos implementar, es muy difícil sostenerlas. Porque el régimen tiene muchísimos medios económicos, mediáticos, materiales para tumbar el proceso de cambio. Y nosotros nunca solo nos tenemos a nosotras mismas. Evidentemente el poder institucional va ayudando. No es lo mismo cuando no estábamos en el Parlamento que ahora. Pero seguimos teniendo la mayor fuerza en juntarnos entre nosotros y nosotras mismas. Y además una ventaja, y es que solo nosotros y nosotras tenemos esa fortaleza. Ellos no la tienen, ellos tienen otras cosas muy poderosas para que engañarnos. Pero la capacidad de juntarnos es de las pocas que va a garantizar que el proceso de cambio avance. Y por último, un trabajo parlamentario que sea capaz de hacer oposición al Partido Popular, de alguna manera también de sortear ese ninguneo al poder legislativo, que ya hemos explicado muchas veces cómo hacen a través del veto, que presentan una iniciativa para que se haga una ley de pensiones, se dignifique la... que ir acompañado de un trabajo que también es muy importante que hagamos todos y todas, que es el de contar las cosas que estamos haciendo, para que no digan que no proponemos. Cuando vemos las estadísticas, somos el grupo parlamentario en el Congreso que más iniciativas presenta, pero todavía tenemos que aguantar que nos digan que somos un partido de protesta y no de propuesta, y esto es porque hay barreras que tenemos que vencer, porque si se dejase saber que Podemos, Unidas Podemos, es el grupo parlamentario que más iniciativas presenta, a lo mejor la cosa empezaba a cambiar. Por tanto, un trabajo parlamentario que nos permita, por una parte, hacerle oposición al Partido Popular, por otra, que cuanto antes consigamos las alianzas posibles en línea de lo que decía Ramón, no solamente para sacar al PP, sino para llegar a gobernar, y eso implica buscar alianzas, al menos de momento, y que nos permita consolidar una alternativa de gobierno en el conjunto del país. Por tanto,
Como mucho en 2020 tenemos que ganar. Pero es que antes de 2020 viene 2019 y en 2019 hay que revalidar los ayuntamientos del cambio y hay que conseguir generar ese siguiente nivel autonómico en el que, claro que ¿cuál va a ser la contradicción principal? Pues cómo conseguir no solo ganar al adversario, sino conseguir alianzas suficientes en un proceso de cambio que no es de 0 a 100, sino que va de 0 a 20, baja a 15 y después sube a 30, y todo va moviéndose en un escenario en el que hay que ser capaces de buscar alianzas sin que las alianzas te hagan olvidarte de quién eres, de con quién estás pactando y de cuáles son tus objetivos últimos. Que a lo mejor no son la alianza, sino que la alianza nos sirva para profundizar. 2020, 2019, pero es que desde ayer hay que estar construyendo organización, 1 millón de inscritos, 100.000 militantes, porque si no tenemos una organización fuerte y una organización cohesionada que sea capaz de salir a la calle a decir, sí, yo estoy de acuerdo con el ayuntamiento de mi municipio, yo estoy de acuerdo con el gobierno de mi comunidad autónoma, que está haciendo esto, esto y esto para mejorar tu vida. Si no hay un montón de compañeros y compañeras militantes que estemos haciendo eso a pie de calle, va a ser muy difícil que todo el mundo conozca lo que están haciendo los gobiernos del cambio y que mucha gente que ahora está dudosa termine por confiar en un gobierno diferente. E insisto, y con esto termino, ellos tienen muchas armas muy poderosas, las mediáticas, las económicas, muchos años de poder institucional y de conocerse los resortes parlamentarios y los resortes en la administración. No es menor que se atrincheren, insisto, porque hay proyectos vitales personales que pueden terminar, según gobiernen o no, en un poder real, o seguir en una secretaría de Estado, o seguir en un puesto de representación pública. No es menor a lo que nos enfrentamos. Con uñas y dientes van a defender su posición de poder, pero nosotras tenemos un arma que ellos no tienen, y es juntarnos todos y todas. Y por eso, fortalecer la organización, veréis que le vamos a dar mucha prioridad en estos nuevos meses, desde la Ejecutiva y desde el Consejo Ciudadano, pero tomémoslo en serio y tirarnos mucho a nosotros también para que no se nos olvide. Si no hay una organización fuerte, no va a haber 2019 y no va a haber 2020. Y queremos que haya 2020, 2019 y ojalá 2017 que saquemos un partido. Antes, los compañeros han estado haciendo preguntas. Aquí tengo unas cuantas. Nos queda media hora, así que vamos a ir un poco rapidito. Y si alguien se queda sin que están en orden tal y como las han dado, si alguien se queda sin pregunta, pues intentaremos de alguna forma contestarle o hacerle llegar la contestación. A ver, la primera. ¿Cómo es posible que, siendo el paro el mayor problema en España, en Podemos no haya un círculo sectorial desde el principio con la potencia como los de sanidad o educación, formado por autónomos y pymes para recoger la problemática que existe y desde la experiencia de estos profesionales recoger sugerencias e ideas para solucionar sus problemas, ya que son los que generan el 80% de los puestos de trabajo? O sea, como son muchas, yo esta la voy a contestar rápido. Una pregunta. Diría que hay un círculo, no parecido a estos círculo 3E, en el que se agrupa un montón de gente que además está trabajando muy bien, que trabaja muy bien, sobre todo en los procesos de desarrollo de programas. Y a la pregunta de cómo no hay eso en Podemos, pues es que no hay nadie que organice un círculo en Podemos así como, o sea, que no hay un diseño de eso, que no llega. A ver, la siguiente posición del secretario general de la CAM respecto a la situación de garantías estatales. Valoración de la actitud del Consejo Ciudadano Estatal al saltarse las decisiones en votación de la Asamblea Vista Alegre 2 y valoración de la actitud de los distintos comités de garantías autonómicos al arropar las decisiones de la presidenta Tesal. Vale, no esperaba yo que fuera una pregunta sobre este particular rey. A ver, muy conciso. Se me pide que valore. ¿Se me pide que valore? Sí, se me pide, mirad, se me pide que valore la actitud de garantías estatal, la actitud de las comisiones de garantías autonómicas y la del Consejo Ciudadano Estatal. Fue muy rápido. El Consejo Ciudadano Estatal no se ha reunido desde que nos fuimos a Toledo
antes de verano. Por tanto, el Consejo Ciudadano Estatal no se ha pronunciado respecto a esta cuestión, así que no la puedo hablar. Y respecto a valorar actuaciones de garantías, de presidentes de garantías, de miembros del órgano o del órgano en general, pues es que yo creo que lo que tiene que hacer un secretario general es callarse. Y creo que garantías es un órgano que lo que tiene que hacer es trabajar con la mayor independencia posible, y lo que tiene que hacer un secretario general respecto de garantías, en este caso respecto de garantías de la Comunidad de Madrid, que es lo que a mí me compete, son dos cosas: darle trámite a todas las denuncias que llegan a garantías en el Consejo de Coordinación, que eso necesariamente es así, y después ver, oír, callar y aplicar. Y ya está, y no hay mucho más que hacer respecto a lo que sucede en la Comisión de Garantías. Además, creo que es una muy grave irresponsabilidad que los dirigentes estemos comentando lo que pasa en garantías, corriendo el riesgo de resucitar enfrentamientos que ya no existen en Podemos. Es decir, las crisis de familias o de corrientes en Podemos se cierran en Vista Alegre 2. Cada declaración que damos respecto de cuestiones polémicas, que en la vida de las organizaciones las hay, quien piense que en las organizaciones no hay conflictos, sencillamente no ha estado nunca en una organización. Si algo caracteriza al género humano es que cada vez que dos nos juntamos surge una discusión. Por tanto, cuando nos juntamos mucha gente en una organización surgen muchas discusiones y muchos conflictos. Si cada vez que surge un conflicto en la organización se van a pedir posicionamientos de cada uno de los dirigentes para ver dónde nos pillan con el pie cambiado y dónde nos pueden encontrar en enfrentamientos que pertenecen al pasado, conmigo no va a pasar. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer nunca. Ni lo que diga garantías estatal, ni lo que diga garantías de la Comunidad de Madrid, ni lo que diga garantías de no sé dónde, aunque tuviera ganas, que en este caso no tengo ninguna. Así que ¿Por qué se pone tanto énfasis en que se quite la misa de la 2, en vez de exigir que la Iglesia pague impuestos o devuelva los inmuebles puestos a su nombre por la gracia de Dios, y mientras tanto condecoramos imágenes de vírgenes? Pues yo también me lo pregunto. A veces pasa que un tema se convierte en tema no porque nosotros queramos, sino porque nos preguntan por él. Por ejemplo, esto fue una iniciativa que presentó Izquierda Unida en concreto, que como sabéis, en Unidas Podemos somos diferentes espacios políticos, entonces todas nos coordinamos, pero a la vez, pues tanto Podemos, Izquierda Unida, como Podemos, tenemos iniciativas que desarrollamos con el conocimiento de los demás, pero de una manera como propia. Entonces, Izquierda Unida registra esta propuesta y de repente un día nos encontramos con de titulares de que Pablo Iglesias, no Unidas Podemos ni los autores de la iniciativa, sino Pablo Iglesias en persona ha ido tele por tele apagando las misas de la 2. Y eso además se convierte en un tema que cuando yo doy una de las primeras ruedas de prensa como portavoz, y Lara, que es mi responsable de prensa, lo recuerda perfectamente, pues a lo mejor llevábamos como 7 temas diferentes para el pleno de ese día. Sabéis que los plenos duran 3 días, pues llevamos como 4 preguntas al gobierno, una PNL, llevamos un montón de temas y sin embargo 15 de las 20 preguntas, lo estoy diciendo por decir, no los números exactos, van sobre ese tema. Entonces, claro, a fuerza de que te pregunten tantas veces y de que además de todo lo que tú has dicho en la rueda de prensa, lo que termine como titular sea eso, parece que de repente hay una decisión política tomada por parte de Podemos de centrarse en las misas de la 2, que por otra parte llegan al 16% de audiencia, porque se supone que no es una cosa, nos tratemos de informar de por qué están ocurriendo, porque a veces no tiene que ver con una decisión premeditada, sino con que no solo jugamos nosotros en el terreno político y es mejor preguntarnos, también para poder contarle. Yo solo conté a mi abuela, que vamos, que no tenemos nada contra que vayas a misa, hija, que el problema es otro, que tiene que ver más con privilegios fiscales y con entonces, bueno, a veces la cagamos también, a veces en los medios hacemos las cosas mal nosotros, pero otras veces, aunque no las hagamos mal, pues... La siguiente dice: si se ha pactado con el PSOE en Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid, feudo de la mayoría de sus varones, ¿por qué es tan difícil hacerlo a nivel estatal, sobre todo ahora que lo dirige el sector más supuestamente a la izquierda?
digamos, le diría a la persona que formula la pregunta que no sé quién es. Si no la da por contestar, yo me he pegado hablando del PSOE, me he pegado hablando del PSOE 15 minutos. Si me quiere añadir algo, yo no lo doy por mi parte, lo doy por contestar, porque está hablando de eso. Salvo que la persona que haya formulado la pregunta la que hace la discusión. O sea, yo pienso igual, pero si queréis que hablemos de algo más en específico, decido y lo... Es que la pregunta es muy amplia, entonces para no volver a repetir todo el rollo, como hemos hablado mucho del tema, si hay alguna cuestión concreta, pasamos a otra. ¿Por qué si hacia afuera Podemos defiende la proporcionalidad en la participación en los órganos de gobierno de las instituciones, no se da de hecho en los órganos internos del partido? En los sistemas de elección interna del partido, que si os acordáis ha sido uno de los debates importantes que hemos tenido antes de Vista Alegre, o digamos no antes, en el proceso de Vista Alegre, ahí hubo diferentes propuestas. Creo que todas ellas tenían como eje la proporcionalidad y de hecho uno de los debates que se dio en ese momento cuando decidimos cómo elegir los órganos de Podemos era precisamente cuál de los sistemas era más proporcional o permitía que los órganos quedasen representadas de manera más justa las diferentes sensibilidades. ¿Os acordáis que eso fue un debate que nos llevó semanas hasta que elegimos el sistema de elección? Por tanto, creo que sí se ha debatido, y no solamente se ha debatido, sino que se ha elegido. Entonces, puede que alguien, quien ha hecho la pregunta, no esté muy de acuerdo con el sistema que salió, pero fue un sistema que se pudo debatir, se pudieron presentar todas las opciones. La proporcionalidad, no sé si solo la proporcionalidad, lo justo del sistema, fue un debate que tuvimos durante todo Vista Alegre, acordaros, y yo creo que ese fue un debate que por la vía de la decisión colectiva a través de los mecanismos de los que nos dotamos en Vista Alegre, porque lo votamos el conjunto de los inscritos e inscritas, quedó resuelto con lo que dijo la mayoría. ¿Podemos estar unos más de acuerdo y otros menos? Pues claro, y ese puede ser un debate que cuando llegue Vista Alegre 3 o como se llame nuestra próxima Asamblea Ciudadana se vuelva a abrir, pues seguramente, porque nunca hay un sistema organizativo perfecto para todo el mundo en todo momento. Los sistemas organizativos se van adaptando en función de las necesidades y además creo yo que siempre están sujetos a debate y a propuestas de mejora. Y luego depende también mucho de cómo los usemos. Un sistema organizativo puesto sobre un papel se puede usar de una manera, de otra o de otra diferente, y según lo usemos también los resultados pueden ser mejores o peores. Incluso puede haber sistemas que sobre el papel sean justos y que se utilicen de manera muy injusta, o sistemas que a priori no nos parezcan los mejores, pero que después en su uso pues nos vamos dando cuenta de que somos capaces con la interacción humana de hacerlos como nosotros queremos. Así que, en definitiva, creo que eso es un tema que hemos debatido, que no solamente hemos debatido, sino sobre el que hemos decidido todos y todas las que hemos querido, y obviamente, si quien ha hecho la pregunta u otra gente que esté aquí o que forma parte de Podemos quiere que ese debate se abra, pues evidentemente se abrirá, porque para eso somos una organización donde es la militancia la que decide y los inscritos los que deciden los debates que se dan, pero en mi opinión el sistema que se eligió, yo defendí el sistema que quedó electo, creo que es un sistema justo y no obstante creo que el debate sobre cómo lo usemos y sobre cómo lo mejoramos puede estar abierto siempre. Digamos, quiero apuntar una reflexión.